Para el capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje, es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro programa denominado Al Día. Hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia que está ocupando a la comunidad arbitral internacional y nacional, pues se trata de la resistencia a los cambios en la estructura del procedimiento arbitral. Concretamente, queremos hablar hoy sobre los efectos que produjo la pandemia en el mundo arbitral, donde hay una transición verdaderamente notable entre la realidad en sí misma, las audiencias presenciales, y la realidad virtual, puesto que todo el mundo está utilizando las plataformas electrónicas para manejar los arbitrajes, los procedimientos arbitrales, y todo esto ha traído como consecuencia de que ya la comunidad quiere permanecer en la virtualidad y se están utilizando nuevos mecanismos para garantizar la seguridad, para ver cómo se agilizan las audiencias, para ver cómo se evacúan las pruebas de testigos y las experticias a través de medios virtuales. Nos hemos encontrado que en Latinoamérica, en los países vecinos, en Perú, en Colombia, se están tratando permanentemente temas que tienen que ver con este punto, ver cómo se va hacia la virtualidad con los menores riesgos posibles. Hoy hemos invitado para que nos hable de este tema al abogado Militza Santana, la joven abogado, que es una abogada de la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en Derecho Internacional Privado y Comparado y tiene una maestría en Intercambio de Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Londres, en Inglaterra. Actualmente ella es socia del escritorio Mesgravi y Asociados, un escritorio altamente reconocido en el manejo de arbitrajes nacionales e internacionales. Antes de darle la palabra a Militza, quería hacer referencia a ciertas organizaciones mundiales, pues, por ejemplo, Greener Arbitration, que se están ocupando seriamente sobre este tema y que sobre la palestra, pues, está qué es la normalidad. La normalidad es dónde venimos o hacia dónde vamos. Entonces, yo quisiera darle la palabra a Militza para que ella nos ilustre, pues, con el conocimiento que ella tiene sobre el tema, sobre este punto. Adelante, Militza, y bienvenida. Te esperamos en el Club Español del Arbitraje, una invitación formal que te estamos haciendo para que ingreses al club, que es una plataforma mundial muy interesante. Manejamos arbitraje en español y en portugués y estamos creciendo. Pues hay más o menos 1000 socios y más de 43 países. Adelante, Militza. Gracias, Adolfo, tanto por la oportunidad de compartir contigo unas breves reflexiones sobre este punto tan interesante que acabas de plantear, como por tu invitación, la cual obviamente acepto con mucho agrado. Y fíjate, Adolfo, cuando me invitaste a participar en este evento que por parte del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje, no dudé en hablar sobre este tema que está como muy a la palestra hoy en día, que es la tendencia a ir incorporando la tecnología en el arbitraje. Y a pesar de que a lo largo de los últimos años la tecnología la hemos ido implementando en los procesos arbitrales, y que nos ha ayudado para la sustanciación de los procesos, haciéndolos más fácil tanto para nosotros con los abogados de parte como para los árbitros e incluso para los centros de administración de los arbitrajes. Y a pesar de que de que hemos logrado grandes avances sobre este tema, todavía existe dentro de la comunidad arbitral una cierta resistencia a adoptarlos del todo. Y
seguir adelante con los cambios que la tecnología y los avances nos nos han ido aportando en los últimos años. La pandemia del Creo. COVID-19 No, no, que se congeló un poco la imagen y pensé, no sé si era yo o eras tú. pudiera ser yo, pudiera ser tú. No te Para preocupes, mí, está bien. para mí siguió. Continúo. En los últimos años vimos que a consecuencia de la pandemia del COVID-19 nos vimos en la imperiosa necesidad de adaptarnos a la tecnología. Lo que en un principio nos parecía totalmente imposible reunirnos con nuestros colegas y seguir adelante con nuestro trabajo del día a día a través de estas aplicaciones que existen en el mercado actualmente e incluso llegar a celebrar audiencias completamente de manera virtual, se convirtió pues en el día a día para nosotros, los practicantes del arbitraje. Sin embargo, y paradójicamente que la tecnología nos nos ha ayudado a lo largo de estos 2 años que han sido muy fuertes para todos, ha habido todavía ciertas personas que han levantado su voz clamando que es necesario volver a la práctica antes de la pandemia, es decir, volver a las audiencias presenciales, a la entrega de documentos en físico y otra serie de puntos que han salido en este sentido a colación. Hoy me gustaría compartir en este espacio algunas reflexiones que he tenido la oportunidad de hacer en los últimos tiempos sobre esta resistencia que hay por parte de algunos en adoptar definitivamente la tecnología en el desarrollo del proceso arbitral. Y sobre este punto podríamos conversar cualquier cantidad de tiempo, pero me voy a dedicar a dos aspectos a los cuales le he dedicado mayor tiempo en reflexionar. El primero de ellos al que me voy a referir es al arbitraje sin papel. En los últimos años hemos visto que ha habido un gran avance en este sentido, donde se ha ido dejando poco a poco atrás un poco el uso del papel. Si bien es cierto que el papel ha sido necesario y todavía sigue siendo necesario para ciertas cosas, considero que esta práctica en el arbitraje ya en la actualidad carece de todo sentido. Muchas razones apuntan a ello. La principal y quizás por la única por la que deberíamos dejar el uso del papel es por un tema ecológico. Muchas empresas a lo largo de las últimas décadas han ido implementando, incluso nuestros propios escritores jurídicos, estas políticas de cero impresión, limitando incluso a las personas un número de impresiones por diario y de una manera tratar de crear conciencia que no es necesario la utilización del papel para hacer nuestras labores al día a día. Esto mismo ocurre también con el arbitraje. No tiene sentido que utilicemos resmas y cajas de papel en imprimir memoriales a autoridades legales, exhibits, cuando hoy en día lo podemos hacer a través de un medio digital, digitalizar todos los documentos y trasladar todos nuestros escritos a la contraparte y a los centros de arbitraje. Así nos ahorraríamos incluso tener cajas en nuestras oficinas, donde usualmente es donde quedan almacenados todos estos materiales y sus anexos, memoriales, autoridades legales, y que a la larga van a pagar en un archivo y probablemente en unos años sean después desechados. Esta es quizás, en mi opinión, la primera razón por la que deberíamos abandonar el uso del papel en el arbitraje. La segunda es que el uso del papel conlleva a un incremento considerable en los costos. Y no solo me voy a referir económicos, que sabemos que son grandes, sino otra serie de costos que implican el poder imprimir todos estos documentos. Por ejemplo, tiempo. A veces estamos trabajando en nuestros escritos hasta el último minuto y en ocasiones los hemos enviado a escasos minutos de que cierre el día en que tenemos previsto la entrega de estos documentos. Sin embargo, en ocasiones el tiempo va en contra nuestro, porque por
solicitud de parte o incluso del propio tribunal arbitral, debemos despachar al día siguiente de la presentación digital de nuestros escritos la versión impresa de nuestro memorial junto con sus anexos. Esto repercute en nuestro tiempo porque significa que vamos a tener menos tiempo, quizás días, para escritos. Sabemos que cuando estamos trabajando aparecen nuevas pruebas, vemos un lado o una jurisprudencia o un lado de un punto que queremos discutir, que el cual no nos habíamos percatado anteriormente. Entonces, esto nos resta tiempo a los abogados para seguir trabajando en nuestros casos. También repercute un tema de tiempo en la implementación de recursos humanos, en caso de que decidamos imprimir todos estos documentos en nuestras oficinas, o incluso si solicitamos o contratamos a un tercero para que haga este trabajo con nosotros, igual debemos hacer uso de nuestros recursos humanos porque, bueno, debemos asignar a un abogado, a algún asistente legal que se encargue de revisar todos estos documentos y ver que estén en el orden correcto y que todo haya sido, digamos, colocado en el estricto orden en el que debe ir, pues conocemos que esto traería consecuencias bien perjuiciosas en el proceso arbitral en caso de que algún anexo sea incluido de manera incorrecta. Otro aspecto que tomamos en cuenta es el envío del material por mensajería internacional. En nuestro país, lamentablemente, los operadores de courier actualmente no abundan, sino quedan escasamente algunos dos, quizás tres, que se dediquen a al servicio internacional de mensajería y lamentablemente por limitaciones que tenemos en materia de vuelos comerciales, no salen todos los días, por lo que es algo que también debe de entrega, porque sabemos que si de repente salen solamente un día a la semana, pues tenemos que tener todos los documentos listos antes incluso de la fecha prevista para su entrega, para que puedan llegar con un tiempo, dentro de un tiempo, digamos, prudente a las manos de la contraparte, de los árbitros y del centro de arbitraje. Entonces, ahora con la tecnología esto no tiene mucho sentido la utilización de estos mecanismos. En tercer lugar, pues existen actualmente, la tecnología nos ha dado una cantidad de mecanismos para transmitir estos documentos que son mucho más fáciles, económicos y sencillos. Tenemos dispositivos USB, CDs o incluso evitando estos dispositivos que también deberíamos a la larga transmitir a nuestras contrapartes, tribunal arbitral y al centro de arbitraje, podríamos almacenarlos en nubes que sean colocadas solamente para administración del arbitraje. Esto permitiría incluso que en cuestiones de minutos todas las partes tengan acceso a todos los documentos que se van a presentar durante el transcurso del arbitraje. En cuarto lugar, vemos la facilidad de estos documentos, del manejo de estos documentos en cualquier dispositivo, sea computadoras, tablets, incluso en nuestros teléfonos móviles. No tiene sentido andar cargando con un libro cuando podemos leerlo a través de un tablet en cualquier parte del mundo. Hemos tenido experiencia donde incluso los árbitros, además de solicitar las versiones en tamaño carta, nos han solicitado versiones en tamaño A5, un poco más pequeña, lo cual incluso implica más trabajo y más consumo de papel simplemente para satisfacer a los árbitros en el traslado de los documentos. Hoy en día esto no tiene sentido, cuando incluso en nuestro propio teléfono celular podemos leer todos estos documentos sin tener incluso que andar cargando con un dispositivo adicional. Y por último, el almacenamiento de todos estos documentos. Como comenté hace algunos minutos, muchas veces nos llegan cajas a nuestros despachos llenos de memoriales, anexos, autoridades legales, y no los revisamos. ¿Por qué? Porque revisamos las versiones digitales que ya previamente nos han sido suministradas por las contrapartes. A la larga quedan, digamos, arrinconadas en un lugar de nuestra oficina, posteriormente pasan al archivo, en aquellos casos de oficinas donde todavía existe algún pequeño archivo físico, cuya tendencia también se ha ido disminuyendo en el tiempo y solamente vamos almacenando las cosas que verdaderamente necesitamos,
que quizás se resumen a temas más administrativos propios de cada empresa que de materiales de clientes. Entonces, esos documentos a la larga van a ser desechados porque cuando se termine el arbitraje nos quedaron una cantidad de cuadernos que nos ocupan un espacio que quizás es vital y ese papel a veces lo que hacemos es literalmente tirarlo a la basura. Entonces, es un tema de ir implementando conciencia de cuánto, de si verdaderamente necesitamos el papel en el arbitraje. Creo que no. Elitza, perdóname que te interrumpa en este punto, pero yo quería hacerte una pregunta muy puntual porque de toda tu exposición pues, y de todo lo que estamos viendo, es evidente el beneficio ecológico de tiempo, de costos que tiene la virtualidad. ¿Tú no crees que hay un tema psicológico en todo esto? ¿Tú no crees que hay algo que le está impidiendo a las personas pues aceptar esta realidad? Es así como cuando llegó la computadora o cuando modifican los códigos. Quisiera que nos hablaras un poco de esto. Definitivamente, Adolfo, sí lo hay. Cuando empezaron a salir todos estos dispositivos móviles, recuerdo que el primero del que por lo menos tengo recuerdo en este momento fue los libros electrónicos, el Kindle. La gente decía, yo no puedo leer un libro, una novela de un dispositivo electrónico. Y te lo voy a reconocer, yo fui la primera que lo dije, soy una amante de la lectura y decía, no puedo, simplemente yo necesito sentir el papel o leerlo. Es algo que quizás es una memoria que tenemos o simplemente una resistencia a estos nuevos cambios. Yo decidí probarlo. Incluso cuando en mi oficina comenzamos con esta política de cero impresión, bueno, los primeros días me costó un poquito, pero en realidad es algo que te adaptas y que después que te adaptas te das cuenta que es más fácil en todos los sentidos, incluso para los que tenemos que utilizar anteojos para lectura, porque incluso puedes jugar con el tamaño de la fuente, lo cual no puedes hacer con un documento impreso. Entonces, respondiendo a tu inquietud, tu pregunta, Adolfo, sí, yo creo que es un tema psicológico, una resistencia que tenemos a esto y ese apego de seguir con las viejas, o llamarlo tradiciones de alguna manera, de tener todos los documentos impresos porque quizás tenemos todavía ese chip en la cabeza de que todo abogado tiene todo impreso, incluso su biblioteca, cuando ahora ya sabemos que hay hasta bibliotecas virtuales y nosotros incluso aquí mismo en Venezuela tenemos un servicio llamado El Piano que tiene de artículos de derecho impresionantes y todo es virtual, o sea, no lo necesitamos. El segundo punto al que quería conversar el día de hoy es referente a las audiencias virtuales. Como tú también bien apuntaste al inicio, Adolfo, las audiencias virtuales llegaron y llegaron para quedarse. Ah, y gracias a Dios que llegaron, porque también, como vamos a ver en unos minutos, va a tener cierto impacto en el ejercicio de nuestra profesión y nosotros como practicantes del arbitraje también. Nos va a ayudar en muchísimas cosas. Primero, no quiero dejar pasar el punto de que también tiene un aspecto ecológico, aunque pudiese considerarse pequeño, pero sí lo hay. Y es que al trasladarnos nosotros a otros sitios, porque no siempre las audiencias se celebran en la ciudad donde vives, sino que tenemos que trasladarnos a otros países para poder asistir presencialmente a nuestras audiencias. Y hemos visto, para los que hemos seguido en los últimos años, todos estos temas del impacto ecológico, calentamiento global, cambio climático, que todas estas emisiones que producen los aviones obviamente causan un impacto grande al medio ambiente. Entonces, disminuir al máximo las audiencias presenciales aportarían un granito de arena a todo este tema ecológico y todos estos movimientos que hemos visto recientemente. ¿Y por qué no, si nosotros podemos contribuir con ese granito de arena, no hacerlo? Otro punto interesante son los costos.
Y los costos vienen en distintas variedades también. Primero nos cuesta tiempo. Nos cuesta tiempo porque debemos trasladarlos con muchos días de antelación a la ciudad donde se va a llevar a cabo el- la audiencia, porque debemos tomar aviones, hacer escalas, llegar a un sitio, asentarnos, ver dónde vamos a trabajar. Los viáticos que implican costos, las largas distancias que a veces tenemos que recorrer, incluso dentro de las mismas ciudades. Quizás en Caracas no es tan fuerte porque es una ciudad relativamente pequeña, pero hablemos de ciudades como Ciudad de México o Lima, donde son grandes ciudades y trasladarse de un punto a otro de la ciudad toma mucho tiempo, tomando incluso en consideración del tráfico que sabemos que es muy fuerte en estas ciudades. La tecnología nos ha aportado una diversidad de plataformas para celebrar estas audiencias. Skype, son solo algunas de estas plataformas que nos permiten comunicarnos y celebrar estas audiencias. Quizás alguien podría decir, bueno, pero no es lo mismo estar en persona, ver el lenguaje corporal de los árbitros, de tu contraparte a medida que se va desarrollando la audiencia. Pero la tecnología también nos aporta una solución en este sentido. El uso de cámaras que permitan, sabemos que en una aplicación pueden estar conectados cientos de personas. Y es mentira que cuando estamos en una audiencia estamos viendo a todo el mundo. Usualmente por estrategia varias personas van examinando el lenguaje corporal de la audiencia mientras tú te enfocas al desarrollo de la audiencia. Entonces, esto mismo lo puedes adaptar en la comodidad de tu hogar o incluso en tu oficina. El home office también llegó para quedarse. O simplemente, Adolfo, creo que, que debe permitirse o darse la oportunidad para que sea la parte que decida si quiere o no asistir a la audiencia. A veces no podemos asistir por muchos motivos, porque bueno, no todos nuestros clientes son grandes corporaciones que pueden darse el lujo de incurrir en estos gastos que sabemos que son bastante altos. O porque bueno, tenemos otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, necesitamos un visado para asistir a esa ciudad y no es fácil obtenerlo no lo obtienes en cuestión de días. Entonces, tan solo al menos con dar la oportunidad a la parte y que esto se establezca en los términos de referencia o en el acta de emisión y que sea entonces la parte quien decida si quiere o no asistir, ya con esto estaríamos contribuyendo con el medio ambiente e incluso hacer más expedito los procesos arbitrales. No es fácil trabajar desde una ciudad que es ajena a la tuya propia cuando estás en un arbitraje. A veces hay cosas que tenemos que modificar, no tenemos todos los aparatos que tenemos en nuestras oficinas para poder desarrollar o trabajar cómodamente. A veces contamos con algún amigo que nos presta su oficina, pero eso no ocurre en todos los casos. Entonces, pienso que el internalizar que las audiencias virtuales llegaron para quedarse y que en lugar de volver a las audiencias presenciales deberíamos proponer que de ahora en adelante todas las audiencias se realicen de manera virtual, creo que con eso lograríamos un gran avance para el arbitraje y que repercutiría en el proceso, en el desarrollo del proceso arbitral y nos haría más eficientes y más ecológicos y de alguna manera estaríamos contribuyendo con el medio ambiente. Bueno, Militza, muchas gracias. Lamentablemente, una de las características de estos eventos es la brevedad para que la gente pueda, digamos, empaparse rápidamente del tema. De todas maneras, yo creo que tú vas a ser una próxima invitada para tratar otro tema ya de fondo, más profundo. Y bueno, te agradezco mucho que hayas participado conmigo en este evento y te saludo pues cordialmente. Gracias, Adolfo, por el espacio y por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones. A tu orden siempre. Te esperamos en el SEA. Un Seguro abrazo. que sí.